Hola, bienvenidos al canal de Mexicanos Patriotas No al Socialismo. Hemos decidido abrir este canal de YouTube para informar, orientar a todos los mexicanos que ahorita, dentro y fuera de territorio mexicano, no entienden lo que está pasando en México. Debemos de saber que a nivel planeta se hicieron y se están haciendo un montón de movimientos, pero Latinoamérica es el más afectado. Se firmaron unos pactos globales de migración y de refugiados ante la ONU por 181 países y eso fue lo que vino a traer caravanas y caravanas de migrantes, no solamente a territorio mexicano, sino a toda Latinoamérica y parte de Europa, a esos 181 países que firmaron esos pactos globales de migración y de refugiados de la ONU, que en lo que interesa es de que esos pactos globales de migración y de refugiados que aceptaron estar en esos pactos, entre ellos Canadá del Norte, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de México, estamos hablando de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador y todo hasta abajo menos Brasil. Entonces, estamos teniendo muchos problemas a nivel Latinoamérica, pero en México se hace más grave la situación. ¿Por qué se hace más grave la situación en México? Porque México ha sido el territorio de tránsito a una de las primeras potencias mundiales, que es Estados Unidos. Entonces, ya a lo largo de estos años, más de 33, en mi experiencia en cuestiones migratorias y cuestiones legales, y al andar investigando de dónde salieron las caravanas, por qué se hicieron esas caravanas, por qué los pactos globales de inmigración y de refugiados, con el conocimiento les decimos que esas caravanas son con la finalidad de que la ONU es socialista y quiere implantar el socialismo y el nuevo orden mundial y que sea un solo gobierno a nivel global. Eso va a estar muy difícil y para hacer ese nuevo orden mundial se está recurriendo al socialismo castro-chavista, que están tomando esos modelos. México, de verdad, señores, queríamos un cambio, ya no queríamos estar sometidos a las dictaduras e imposiciones de presidentes y políticos. Estábamos enfadados, hartos de que no hubiera un presidente en México que defendiera a los mexicanos en el exterior. Estábamos hartos de que no hubiera un presidente en México que defendiera y viera por la prosperidad de los mexicanos en territorio mexicano. En base a ese hartazgo se votó por un cambio y lo que no nos dimos cuenta que desde hace 18 años nos está gritando Andrés Manuel López Obrador que es un socialista radical, una persona de izquierda. En la campaña nos las disfrazó perfectamente, nos disfrazó el socialismo con el que se está manejando a un socialismo de igualdad. Y ahora que tiene la presidencia, está disfrazando y está engañando a todos los mexicanos que no entienden qué es un socialismo. Un socialismo, en palabras claras, un socialismo real y neto sería de que todos tuviéramos igualdad y equidad. Pero el socialismo impuesto por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, es un socialismo, y ahora México es un socialismo desigual, donde el gobierno es rico y el pueblo es cada día más pobre, y ahí están los ejemplos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina. Entonces, la gente en México está desubicadísima y dice, no, AMLO es el mejor presidente de México porque está terminando con la corrupción. No, señores, Andrés Manuel López Obrador es la corrupción en persona. Andrés Manuel López Obrador es la continuidad de esa dictadura del PRI, del PAN y de todos esos partidos políticos que todos, incluyendo Morena, siguen siendo corruptos y lo que menos les importa son los mexicanos. Para los que están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, para los que son seguidores de Andrés Manuel López Obrador, quiero decirles esto. Nosotros hicimos campaña por Andrés Manuel López Obrador, pero no estamos ciegos. En el momento que Andrés Manuel López Obrador
llegando a la presidencia de México, deja entrar esas caravanas de migrantes. Les empieza a dar 6,500 pesos mensuales sin trabajar y sin nada. Se les da seguro, se les da servicio médico y se les está dando vivienda a todos esos caravaneros en territorio mexicano y deja en estado de indefensión a los mexicanos. ¿Y con qué se comprueba esto? Con que ahorita México, en este momento de pandemia, hay más muertos del servicio de salud mexicano que ciudadanos de México. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador no quiere hacer caso, no quiere ayudar, porque le vino la pandemia como anillo al dedo para someter e implementar su socialismo disfrazado de igualdad y de equidad. Entonces, está mintiendo a los mexicanos dentro y fuera de territorio mexicano. Él todas las mañanas dice que está señalado, está calificado como el mejor presidente en México. Sí, como el mejor presidente socialista que le está facilitando a Cuba, Venezuela, el Foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla, que ese Foro de Sao Paulo, ex Foro de Sao Paulo, ahora Grupo Puebla, y que tiene su sede en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, que tiene la sede en el estado de Puebla, esa asociación de países izquierdistas, países socialistas, que lo que buscan es someter a los pueblos y poderlos manipular, como lo ha hecho Cuba en 61 años, como lo ha hecho Venezuela. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se ponen a leer la Constitución, la nueva Constitución mexicana, y se ponen a leer la Constitución de Cuba y la Constitución de Venezuela, es la misma, donde se nos está privando de la libertad de expresión, se nos está privando de la propiedad privada, se nos está privando de nosotros educar a nuestros hijos y que sea el Estado el que se encargue de la educación de nuestros hijos. Nos lo está demostrando desde el momento en que para todo, desde la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, vino Nicolás Maduro, vino Soros, que es un billonario a nivel mundial y que quiere destruir a todos los países, empezando por Estados Unidos. Vino pura gente de izquierda, vino Evo Morales. Nos lo está demostrando desde el momento en que en lugar de ponerse a trabajar para México y para los mexicanos, le entrega dinero a Centroamérica para que Centroamérica tenga becas de bienestar, tenga proyectos de bienestar, tenga un mejor servicio médico. ¿Y qué va a pasar con los mexicanos o qué está pasando con los mexicanos? No se puso ese dinero que se le dio a Centroamérica, se le debió de haber puesto a territorio mexicano, porque según Andrés Manuel López Obrador, recibió un país desmantelado, robado por el PRI, por el PAN y por todos los demás. Entonces, si recibes un país robado, estafado y desmantelado, ¿por qué regalar el dinero de los mexicanos a Centroamérica, Argentina, y ayudando y financiando al régimen cubano, trayendo médicos cubanos a México, pagándoles un sueldo superior a un médico mexicano? Y si no es porque Estados Unidos lo cita a Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador no haya sacado a esos médicos cubanos. ¿Qué vienen a hacer esos médicos cubanos a México? Vinieron a implementar el socialismo en territorio mexicano. Vinieron a leccionar a los sistemas de salud para que en cada consulta te metan la terapia que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente. Para meterte la terapia de que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que pudo haber tenido México. A eso simplemente vinieron los médicos cubanos. ¿Por qué les habla Berta Aguirre? Que no me presenté, perdón. Les habla la abogada Berta Aguirre, abogada mexicana, con 33 años de experiencia en cuestiones legales en México y con más de 27 en cuestiones migratorias a nivel Latinoamérica. Entonces,
¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque yo sí conozco, viví el sistema cubano y fui víctima de la dictadura cubana al momento de que me estafaron con un departamento y con un matrimonio falso que no se iba a hacer, pero eso me hizo aprender la Constitución de la República de Cuba, que ellos sí dicen en la Constitución que el Partido Popular Comunista de Cuba es el que rige en Cuba. Tuve que aprender las leyes de propiedad, de vivienda, tuve que aprender las leyes penales, tuve que aprender las leyes civiles, tuve que aprender la ley de inmigración en todo ese proceso que llevé, y es lo que me tiene con el conocimiento para en estos momentos y desde hace 2 años hacerles saber con pruebas que Andrés Manuel López Obrador está disfrazando de una izquierda tolerante, pero ni Donald Trump ni nadie de los demás países se le está creyendo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que nos va a hacer libres de todo esto? El que tú, mexicano, seas patriota, veas por tu cultura mexicana, porque al momento de que entran todas esas caravanas a territorio mexicano, se les va a dar y se les está dando prioridad a los centroamericanos, a los musulmanes, a los haitianos, a los africanos, y se está dando prioridad a ellos. Eso va a hacer perder la identidad, la cultura, la seguridad, la prosperidad y la igualdad de derechos de los mexicanos con los emigrantes, porque primero, según los pactos globales de inmigración y de refugiados y la nueva Constitución mexicana, se le da prioridad a los extranjeros antes que a un mexicano. Un profesional mexicano no va a poder ejercer de forma libre como se está haciendo hasta el día de hoy, porque esa nueva Constitución socialista, véanlo desde las insignias de que los logos que tiene Morena con una mano, ¿sí? Y con una balanza. O sea, ahí te estás dando cuenta. Te estás dando cuenta que en Palacio Nacional, donde vive Andrés Manuel López Obrador, y que él dice que él no tiene dinero y que él no tiene cuentas bancarias, pero ahora sucede que sí recibía las donaciones en una cuenta bancaria. No tiene cuentas bancarias, no tiene dinero, por lo tanto es el primer presidente mexicano que al 100% le está costando a los mexicanos, y de paso se está sirviendo con la cuchara grande, y en 2 años ya no tiene dinero México porque se ha dedicado a regalarlo. Y dentro de ese Palacio Nacional, en lugar de estar una bandera gigante mexicana, que ya le cambiaron el águila, le cambiaron el formato a socialista y los colores socialistas. Y en ese palacio, en lugar de haber una fotografía de un líder mexicano, de un patriota mexicano, está las fotografías de líderes y personas del socialismo. ¿Eso se les hace correcto? Se les hace correcto que ahorita en la educación se les esté hablando de Fidel Castro, se les esté hablando de Hugo Chávez, se les esté aleccionando, y que cada mañana te lo está diciendo en tu cara: somos un país socialista? La gente que sigue a Andrés Manuel López Obrador, e incluso un maestro mío de la universidad, me cortó la amistad de muchos años queriendo un sistema socialista. Yo lo quiero ver viviendo a ese maestro, y lo quiero ver viviendo a todos los que quieren ser socialistas y de izquierda. Los quiero ver una semana en Cuba o una semana en Venezuela, pero no como turista. Los quiero ver como yo vivía en Cuba, en una casa donde viven 3 o 4 generaciones, en una casa que no le pertenece a la persona que vive en esa casa, le pertenece
al gobierno. Todo en Cuba le pertenece al gobierno. Quiero verlos que vayan a buscar pan, que vayan a buscar leche, que vayan a buscar huevos y no encuentren ni un huevo para comer. Por Dios. Yo un día tuve que tomar agua de la pila, que ellos a la pila le llaman agua de la llave. Tuve que tomar agua de la pila porque no había ni pan, ni café, ni leche, ni huevos, ni en la casa, ni en las tiendas, en los estanquillos, en los kioscos, no encuentras nada. Pero ahora sí, hay tiendas de divisas, ¿verdad? Hay tiendas de divisas. Las tiendas de divisas en Cuba son las que son financiadas por el Estado, que es el gobierno, y que solamente se puede comprar con una tarjeta bancaria donde le son depositados de la gente en el exterior a Cuba dólares, y ellos sí pueden comprar en esas tiendas, y ahí sí hay lo que busques, hasta carne de res, que hace unos años para atrás era prohibido y delito en Cuba comer carne de res. Entonces, ¿eso es un bloqueo de Estados Unidos? No. Ahora hay otras tiendas de divisas que se pagan con CUC en Cuba o dólar cubano y en pesos cubanos. Y en esas tiendas no hay más que 2, 3 pozuelos con cualquier cantidad de mercancía. ¿Eso se les hace un socialismo equitativo? ¿Un socialismo de igualdad? Nunca. La Constitución de Cuba está muy bien escrita, pero está aplicada a como le conviene al gobierno y al régimen cubano, y es lo mismo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en territorio mexicano. Ya usted no puede hablar de Andrés Manuel López Obrador. En Cuba se tiene que hablar de Fidel Castro como el comandante. Te debes de callar, la seña de cállate, porque no puedes hablar ni de Raúl Castro, ni de Fidel Castro, y no puedes hablar mal ni de Canel. Y ahora, Andrés Manuel López Obrador, él sí puede decirnos fifís, chairos, dividirnos, ofender a presidentes anteriores que yo no estoy de acuerdo con ellos. Él sí puede hacer todo eso, pero a su hijo no le puedes decir chocoflan. A su hijo no lo puedes ofender. Y yo estoy de acuerdo que con los niños no te metas, pero si yo como papá me pongo a ofender a los demás, debo de saber que van a ofender a mis hijos. ¿De cuál igualdad habla Andrés Manuel López Obrador? O sea, yo sí puedo hablar de fifís, chairos, y que nos mande sinónimos, disculpen, pero es que tienes tanta información en la cabeza. Te quiera hablar con apodos Andrés Manuel López Obrador, pero él no quiere que hables del presidente. Eso es lo mismo que en Cuba. Tú no puedes tener más de 2 propiedades porque ya se señaló la excepción de dominio. ¿Qué quiere decir la excepción de dominio? Dijo que lo había hecho para que cuando se le decomisara a los narcotraficantes, ellos inmediatamente se les va a quitar. No, señores, la excepción de dominio, al estar en la Constitución, es aplicable para cualquier mortal mexicano, y es lo mismo que en Cuba. En Cuba tú no puedes vender tu casa, tú la puedes permutar, cambiar por otra casa, pero no la puedes vender. ¿Y qué hacen los cubanos? Como me lo hicieron a mí. Me vendieron un departamento a nombre del cubano que me estafó, que fue ayudado por el mayor Andrés Caballero de Cuba, de atención a la ciudadanía en La Habana. Entonces él asesoró y él informó, y a mí me amenazó en una plática. ¿Y qué pasa? Se compró el departamento ayudado por el padrino, el mayor Andrés Caballero de Cuba. Se compró ese departamento, y por la izquierda y por debajo muchos cubanos están vendiendo su casa. Gracias a ese procedimiento yo aprendí que en Cuba tú, extranjero, no puedes ser propietario de ninguna propiedad. Tú, extranjero,
nunca vas a tener la ciudadanía cubana. ¿Y qué pasa en México? En México dejaron entrar a los caravaneros, dejaron entrar a mucha gente, dejaron entrar terroristas, narcotraficantes, todas las mafias de musulmanes, haitianos, africanos, dejaron entrar eso a los del G2 cubanos, que es la inteligencia cubana, los dejaron entrar y ya se les da un CUR y ya se les va a dar la oportunidad de votar, y ahí está Noroña, que hasta casa en Tijuana y en otros estados de la República Mexicana les están dando casa, les están dando servicios médicos, les están dando trabajo a los emigrantes antes que a los mexicanos. ¿Por qué lo están haciendo? Porque lo practicaron con Venezuela. Cuando llegó Chávez al poder, dejaron entrar a muchas personas, y esas personas extranjeras vinieron a ser los nuevos votantes de Venezuela para la reelección de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. México, Andrés Manuel López Obrador, está usando las tácticas, estrategias de Venezuela y de Cuba para llevar a cabo su implementación y su dictadura socialista en territorio mexicano. A mí no me creas, ni te quiero convencer de nada. Quiero nada más que estés informado, estés orientado y seas patriota mexicano y defendamos territorio mexicano, porque primero es la cultura mexicana. Defendamos como patriotas nuestras insignias patrias y nuestro himno nacional. Defendamos nuestro territorio, porque el territorio mexicano es de los mexicanos, para los mexicanos, y bienvenidos los emigrantes que no vengan a hacer carga pública a México, que no los tenga que mantener México y que no se gasten las pensiones y las riquezas de México, y de paso México tenga que pagar por traer a sus familiares bajo el pago de los impuestos de los mexicanos, del sudor de los mexicanos. Simplemente te estoy haciendo un llamado para que seas un mexicano patriota dentro y fuera de territorio mexicano. Con eso te demuestro que veas las actitudes, ponte a estudiar. Me dices, no vamos a hacer Cuba, no vamos a hacer Venezuela. ¿No vamos a hacer? Entonces, ¿qué hacía Nicolás Maduro? ¿Qué hacía Soros? ¿Y qué hacía toda la gente de izquierda en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador? Vinieron a solapar, vinieron a felicitar a Andrés Manuel López Obrador como el nuevo presidente socialista, integrante del Foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla. ¿Y para qué es esa asociación del Exforo de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla? Es una asociación de gente de izquierda, Argentina, Chile, con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que le mando un saludo a toda la raza de Chile, que estuvimos en una entrevista, Nicaragua y Venezuela, todos ellos. ¿Cuál es el objetivo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, de Chile, y cuando estaba Evo Morales como presidente en Bolivia? ¿Cuál era y cuál es el objetivo de esa gente socialista? Atacar a los Estados Unidos de Norteamérica, que es la única potencia mundial que tenemos en Latinoamérica y que ha hecho fuerte económicamente a Latinoamérica con las remesas que envían los nacionales de cada país, y que de eso mismo vive Cuba y Venezuela. Entonces, tú que estás diciendo que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente, sí, es el mejor presidente socialista para el socialismo, y porque quiere ser recordado entre los socialistas como el primer presidente que haga lo que no hizo Fidel Castro, que fue atacar e invadir a los Estados Unidos de Norteamérica, como México lo está facilitando, dejando entrar esas caravanas, trayéndolas hasta frontera norte con Estados Unidos,
y creando caos en la frontera norte con Estados Unidos, sur de Estados Unidos con México. Por eso quiere ser recordado como el mejor presidente socialista, no como el mejor presidente mexicano que traiga empleo, que traiga seguridad, que traiga prosperidad a los mexicanos. Fidel Castro prometió a Cuba hace 61 años que 2 años después de él ser presidente de Cuba, Cuba iba a ser una primera potencia mundial, y hoy, 61 años después, Cuba es un país caribeño, un país latinoamericano con la mayor pobreza y hambre dentro de la isla, y yo también viví esa hambre, y yo también viví esa censura, y yo también viví ese abuso de la dictadura cubana. Los espero en el siguiente video. Y bienvenidas las críticas buenas, malas. Lo que yo sí sé es que Berta Aguirre y muchos mexicanos somos patriotas y no vamos a permitir, porque la solución está en la unión de los mexicanos patriotas, en la unión de los mexicanos que no vamos a querer seguir siendo sometidos ahora por una dictadura socialista. Ya estuvimos sometidos por una dictadura capitalista, y ahora vamos a ser sometidos y estamos siendo sometidos por una dictadura socialista.